Ellos buscaban en su propio suelo la tierra sin mal, el paraíso terrenal. Los otros llegaban de Europa, proclamando ciudades para la gloria de Dios y un estado de gracia para los habitantes de los nuevos dominios. Juntos, jesuitas e indígenas guaraníes fundaron la experiencia social más importante en la región del Río de la Plata en Sudamérica, las misiones jesuíticas, verdaderas comunidades de convivencia, de paz y de bienestar. Pensadores europeos de Italia, Francia, Inglaterra y la vanguardia modernista se ocuparon de estudiar la exitosa experiencia de integración americana, algo nunca antes visto en un proceso de conquista pacífica. Lo cierto es que fueron las comunas más exitosas para una larga paz entre las poblaciones indígenas sudamericanas y los conquistadores europeos. El éxito de las misiones en América atrajo el interés del maestro organista de la Capilla de Jesús en Roma, Domenico Zipoli. Las reducciones fueron modelos urbanos cuya organización perdura hasta el presente. Más allá de los maravillosos restos de los primeros asentamientos ciudadanos permanentes en los territorios conquistados. Zipoli pidió ser enviado a las misiones jesuíticas del Paraguay y se hizo célebre en el continente por monumentales composiciones musicales rescatadas por sus discípulos indígenas y sus compañeros religiosos. Más de 400 años después de la fundación de la provincia jesuita del Paraguay en 1609, los restos de estas ciudades de Dios perduran en territorio paraguayo, argentino, uruguayo, boliviano y brasileño, así como la monumental obra musical de Domenico Zipoli. Los más importantes legados culturales de las misiones también sobrevivieron. Obras de arte exquisitas y sin igual. Y el idioma guaraní de las poblaciones originarias completamente vigente, sistematizado y vital. La parte turística prácticamente me hizo sacar a flote, hizo también que la gente me conozca más y que tenga pedido, ¿verdad? Y ayuda mucho en todo sentido, ¿verdad? Ya sea en forma directa o indirectamente, beneficia a mucha gente. Es lo que rescato, ¿verdad? La parte turística. En su aspecto religioso, las misiones jesuíticas fueron la vía más pacífica de adoctrinamiento indígena y un salto cualitativo en el estilo de vida de las poblaciones autóctonas. Como proyecto comunitario, las reducciones fueron los principales centros urbanos de la época, con poblaciones que sumadas superaban 30.000 personas y resultaban mayores en urbanismo, productividad y organización que muchas ciudades europeas. Las huellas de estas comunidades constituyen hoy el circuito turístico de mayor antigüedad en el cono sur sudamericano, la Ruta Jesuítica.
la proyecto la Senatur constantemente acuerda capacita en la actualidad con 3 habitaciones que cuenta con aire acondicionado, ventiladores, a ofrecer desayuno, almuerzo y cena. Porque esta vez se habla turista de otros lados, ya por intercambio de cultura, de idiomas, a conocer a través de eso mucha gente de que ala o visitar la ñande neta, ñande ojalá ñande cultura, ro intercambiar unidas a través de upecha oye cuaje tamba otro tetame a orero y cuaje otro tetame guau y cuaje con el uberua y cuaje omo marandur oreco ave. El colorido de la cultura local se traduce en las pequeñas posadas y alojamientos turísticos, como así también en hoteles de mayor infraestructura bajo estándares internacionales para la recepción de turistas. Se agradecería y la turismo ahí la se apoya ahí porque tengo la no lleguamos a visitar no lleno la diario pemba engo mapico y cuata se wimba eve la APC meja la gente ojasa hala ña Vicente andeigo apereime sen kundai kwai kurila ape oin hape te hete tereimba e ponaba oin hara eko ape ya esa dice que y akurila hoy pete en lugar oye cua dejan muamendalan de trabajo porque hoy medio y escondido lento ña Vicente lan de trabajo y se ando ye cuai dice. El tallado de la piedra y el arte alrededor de la naturaleza siguen siendo elementos característicos desde los tiempos jesuíticos. La religión mantiene una influencia directa, mientras las tradiciones son la fuente principal de inspiración y de sueños. Tañerandé es una obra de arte, es una instalación artística a partir de la religiosidad popular que venimos haciendo desde el año 1992, aquí en Misiones, en las antiguas reducciones jesuíticas. Es una obra que trata de interpretar ese mestizaje cultural entre el barroco jesuítico y la cultura guaraní. Santa Rosa de Lima guarda la única casa de indígenas completa. Frescos de las 30 comunidades jesuíticas y un campanario. La fusión entre las tradiciones paganas con el culto religioso. Hasta ahora me sirve como subsistencia el tallado en madera. Las obras que voy realizando no las firmo generalmente, ya que trato que sean anónimas porque tuve una cierta formación de unos monjes y lo que ellos pregonaban era el desprendimiento del egoísmo, el hecho de no firmar las obras, ya que las obras son de Dios y es para Dios y no es de nadie, es de todos. El desarrollo urbano de los grandes centros como Encarnación lo conjuga todo. Una vida transfronteriza dinámica, atracciones culturales y lúdicas y la cercanía del turismo histórico único por su conservación. En ciertos puntos de la geografía jesuítica, el tiempo transcurre como hace 4 siglos, al ritmo del sol y de natura. Ruta Jesuítica Guaraní, donde la utopía perdura, crece y progresa.